días a todos y bienvenidos un viernes más a las presentaciones que hacemos de Integral. Me llamo Jordi García, soy consultor del grupo Integral y soy la persona que hoy os voy a presentar el Creo Illustrate, una herramienta que algunos de vosotros ya conocéis, otros vais a conocerla hoy y que os ayudará a mejorar la documentación que estáis generando habitualmente tanto para uso interno como para clientes. Bueno, sin más dilación voy a empezar a hablar del producto y bueno, un poco el porqué del Creo Illustrate o por qué es tan importante el empezar a trabajar con herramientas como esta. Claramente es la tendencia de mercado. La tendencia cada vez más es a buscar que la imagen hable por sí misma, que ayude a realizar las tareas que buscamos y en lugar de esos extensos documentos que a veces dificultan mucho el encontrar la información que necesitas, ¿no? Entonces, ya también se ha dicho muchas veces en el pasado lo que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Encima, la imagen no necesita traducción. Bueno, son muchos inputs positivos que indican que ir hacia una explicación visual es una tendencia que creo que puede ayudaros a todos a mejorar la relación que tenéis con los usuarios que hay detrás de la necesidad que estáis creando, ¿no? Bueno, vamos a la presentación de hoy. Vamos a ver un poquito la solución de Creo Illustrate. También vamos a ver las novedades que salieron en la última versión. Y bueno, y también si tenéis alguna pregunta podéis hacerla, que encantado de responder. Bueno, empezando por el principio, como se dice siempre, ¿cuál es la situación que nos encontramos, ¿no? La situación que nos encontramos básicamente es, bueno, un cambio generacional en los trabajadores. Cada vez, pues, el escenario que nos encontramos es de gente más joven que quizá no está tan adaptada a la manera antigua de los planos detallados que había para hacer diferentes tareas de montaje o diferentes tareas de mantenimiento, y buscan algo que sea más sencillo de entender, más visual y más fácil, ¿no? Otra situación habitual en la que nos encontramos es que, pues bueno, hace años cualquiera de vosotros creabais un producto y ese producto tenía una vida útil de años y años, y aprenderse cómo mantener eso, cómo modificar eso, cómo montarlo. Bueno, como lo montábamos durante 5, 10, 15 años, en el momento que hubiésemos montado 4 o 5 ya está, ya todo lo demás era muy fácil, lo sabíamos de memoria. Pero claro, hoy en día los productos son cada vez más complejos, varían mucho, hay mucho producto a medida. Entonces, es muy difícil conocer de memoria todas las operaciones que hay que hacer. Entonces, necesitamos una documentación que nos acompañe, ¿no? Y bueno, y luego están los usuarios cliente, ¿no? El cliente cada vez exige más, exige que la documentación esté mejor, que esté incluso en su idioma, que sea de su producto y no de un genérico. ¿Cuántas veces hemos comprado un electrodoméstico y vemos que el manual lo abrimos y empezamos a ver fotos que ahora lo ponen, esta foto puede no corresponder a su producto? Y, bueno, pues sí, pero no encuentro nada, ¿no? O encuentro demasiados y al final hasta encontrar el mío me cuesta. Pues todo ese tipo de demanda del mercado hace que, bueno, que nos exijan un resultado que sea más óptimo. Vale, he ido hacia atrás. Entonces, ¿cuál es un poco la solución que desde Integral os podemos proporcionar y proponer, ¿no? Pues la solución se llama Creo Illustrate. Creo Illustrate es una herramienta muy sencilla de utilizar, que os permitirá hacer esas imágenes muy fáciles de entender que necesitan esos usuarios que son, pues, digamos, clientes internos, como pueden ser montadores o gente de mantenimiento, como clientes externos, que podrían ser, pues, el cliente final que va a utilizar el producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las grandes ventajas o capacidades o funcionalidades que nos proporciona el Creo Illustrate? Bueno, la primera es que como todos los productos de PTC, se integra
con sus productos, ¿no? Con el Creo Parametric en este caso. Y lo que nos permite es pues, abrir directamente ese CAD 3D de forma nativa, y si modificamos el 3D, lógicamente se va a actualizar la ilustración que estamos creando, ¿no? Entonces, de esa manera, pues lógicamente facilitamos mucho el poder crear esa documentación desde un principio y no tener que esperar al final del proceso a crear esa documentación. Podemos ya empezar en unas primeras fases. Además, es un entorno que se dice muy friendly, muy sencillo, muy amigable, que está pensado para usuarios que habitualmente sean usuarios que no vienen del CAD. O sea, no son diseñadores que llevan muchos años con herramientas de CAD, sino que a veces son gente que está acostumbrada a herramientas mucho más sencillas, tipo un Word, a introducir fotos, que hace capturas de pantalla, o que simplemente hace foto real que luego incrusta dentro del documento, ¿no? Necesita una herramienta que sea amigable, que sea muy sencilla de utilizar. Bueno, no solo podemos abrir nativamente CAD de Creo, sino que también podemos abrir de otros fabricantes, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo se ve un pequeño conjunto de SolidWorks. Pues podemos también abrir esos nativos de otros CADs que nos permitan pues, crear esas ilustraciones. Otra de las capacidades que nos da el Creo Illustrate es no solo abrir y hacer una imagen donde la orientemos, la posicionemos e incluso la explotemos, sino que la vamos a poder enriquecer, que se llama, ¿no? Y ese enriquecer es añadirle globos, notas, y luego veremos que podremos añadir herramientas, líneas, bueno, toda aquella información adicional que nos permita mejorar el entendimiento de la imagen o de la que queremos transmitir. Y eso es muy importante porque nos va a poder permitir hacer todos esos complementos que luego vamos a incluir dentro de nuestros manuales, o ya veréis como incluso con entregables dinámicos que nos permitirán a los usuarios finales pues ser muy ágiles a la hora de hacer su trabajo, ¿no? Otra de las cosas que nos permite es que cuando abrimos esos 3Ds o importamos esos 3Ds, lo que estamos viendo es el árbol de modelo que viene del propio CAD, es decir, sus estructuras de piezas y conjuntos, de tal manera de que podremos trabajar fácilmente y luego pues esconder, visualizar, combinar incluso componentes, e incluso podemos reestructurar estos componentes pensando más en cómo se va a servir ese producto más que cómo se fabrica o se diseña, ¿no? Eso es una funcionalidad que nos permite, pues a lo mejor combinar componentes para luego hacer un pequeño submontaje, etcétera, etcétera. Nos permite añadir globos. Esos globos además son inteligentes, es decir, podemos limitar a que no podamos poner el mismo globo en dos piezas, en la misma pieza, o que dos piezas iguales tengan la misma numeración, o que solo aparezca una vez el globo si son 5 piezas iguales. Ese tipo de actos podemos hacerlo, e incluso nos permite, tiene una funcionalidad que nos permitiría exportar un formato de visualizable en el cual los globos podrían ser hipervínculos, y por programación podríamos llegar a hacer pues una aplicación interactiva donde clicando en un texto me iluminaría el globo, ¿no? O incluso hasta el componente. Pero bueno, eso ya son opciones ya que se hacen, digamos, fuera del propio Creo Illustrate, pero que el Creo Illustrate alimenta dentro de su fichero que genera con esa información. Otra de las cosas importantes es la capacidad visual de añadirle símbolos, o añadirle información, o incluso cambiar colores. Aquí, por ejemplo, estáis viendo alguna pieza que es transparente. Bueno, de hecho se llama fantasma exactamente, que es una especie de transparencia. Vemos piezas que están seccionadas con donde se ve pintado la superficie, digamos, de corte. Vemos piezas de diferentes colores, como estas dos. Vemos flechas, vemos manos. Pues bueno, aquí estáis viendo diferentes elementos que podemos añadir sobre esa imagen que nos permiten entender gráficamente mucho mejor el modelo. En este caso, pues cómo funciona
este conjunto. Estamos viendo pues que cogemos una mano de cada lado, giramos en un sentido y bueno, y supongo que las piezas azules son las que se moverán, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones la estamos viendo claramente en una imagen muy, muy gráfica, ¿no? Además de poder ver esa imagen, bueno, como vuelvo para atrás, así en colores y con sombreados, etcétera, también podemos ir a la ilustración clásica, digamos, en líneas, como antiguamente se creaban las ilustraciones, como si fuesen, como lo hacían los ilustradores a lápiz o a plumilla, o digamos, que se hacían a mano, donde lo que se hace es simplificar líneas para hacer más entendible el modelo, ¿no? E incluso se destacaban las líneas gruesas o finas en función de lo que estaba digamos, queríamos destacar respecto a lo que eran líneas más secundarias o que estaban en un segundo plano, ¿no? Pues esa funcionalidad, el propio Creo Illustrate la tiene automatizada y podemos crear esas imágenes de forma automática, donde estamos simplificando geometría en función del zoom que tengamos. Si hacemos una vista más de detalle, pues habrá más líneas. Si nos alejamos más, pues habrá líneas que simplificarán, ¿no? Porque de tan lejos lo único que haría sería ensuciar la imagen y que hubiese demasiada línea, como pasa muchas veces en esos planos que creamos, con el Creo, ¿no? Planos técnicos que a veces tienen demasiadas líneas que la realidad no existe, porque un redondeo, por ejemplo, la línea en sí del límite del redondeo no es real. Si está bien redondeado, no la acabamos de ver. Vemos la zona, las sombras, pero no vemos las líneas, ¿no? En este caso, pues pasa un poco lo mismo. La idea es poder ver la geometría, entenderla, ver claramente qué es, con lo que tenemos real al lado, pero no hace falta ver todo el nivel de detalle de líneas. Y bueno, por último, también podemos hacer animaciones. Aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo hacemos un desmontaje con efectos de cambio de color, de transparencias, de vibraciones, bueno, podemos hacer que la pieza cambie de escala. Bueno, hay diferentes pequeñas efectos que podemos añadir a esa animación. Y es muy sencillo hacer una animación de este tipo. Esta animación que estáis viendo en pantalla, en 2 o 3 minutos está hecha. Tardarás más en pensarla que en hacerla. Entonces, es un ejemplo muy representativo de cosas que se pueden hacer. Claro, esta animación me ahorra muchas imágenes, muchas explicaciones y es muy sencilla de ver. Estas animaciones luego veremos que incluso la podemos exportar en diferentes formatos, no solo en un formato vídeo que podemos colgar en una web o podríamos entregar de alguna manera, sino que podemos crear un entregable en el que nos permitiría ver esta animación incluso desde el ángulo que nos interese. Podríamos girar la animación y verla desde donde el operario a lo mejor le sea más cómodo. Por lo tanto, no tenemos que grabar el punto de cámara, no es tan importante. Entonces, eso es un paso más allá de lo que nos proporciona el concepto de animaciones. Lógicamente, la herramienta está integrada con Windchill, o sea, podemos integrar todas las ilustraciones dentro de Windchill y podremos abrir elementos que están en Windchill, crear la ilustración y guardarla dentro de Windchill sin ningún problema y gestionar versiones y revisiones. Podemos crear diferentes tipos de publicaciones. Esas publicaciones hay de diferentes tipos. Pueden ser las típicas imágenes 2D, o sea, lo que es un JPG, un BMP, un TIFF, las imágenes que luego vamos a incrustar posiblemente pues, en un documento Word o algo parecido. Luego, podemos crear imágenes vectoriales, pues los CGM, los SVGs, son imágenes que me permite luego, por ejemplo, escalarla y no perder calidad. Me permite hacer eso que he comentado hace dos o tres slides anteriores de los globos inteligentes. Me permite hacer, pues hay mucha, por ejemplo, en el sector aeronáutico se utiliza mucho este tipo de imágenes porque se hacen manuales interactivos o manuales que se consumen en formato digital. Entonces, cuando se consumen en formato digital, lo bueno que tiene una imagen vectorial es que la podemos escalar y no perdemos calidad. Y por último, la imagen 3D. Y en esa imagen 3D, pues clásicamente lo que vamos a utilizar es el PVZ.
El archivo PVZ es el archivo que nos permite, ese es el archivo de visualización ligero que tiene la Creo, para poder coger un conjunto y hacer un visualizable que luego podemos abrir con un Creo View Express, que es gratuito. Entonces eso nos permite, por ejemplo, crear una ilustración donde haya una serie de imágenes y que un operario con un Creo View Express que tiene en su ordenador pueda visualizarlo. Y, por ejemplo, el ejemplo que yo he comentado antes de la animación, donde hacíamos un vídeo, ese vídeo, el operario lo podrá ver desde el ángulo que quiera con su visor gratuito, ¿vale? Esa es una de las ventajas que podemos proporcionarles con esa imagen 3D, con esa exportación 3D o publicación 3D. Bueno, algunas de las últimas cositas que han ido saliendo y que salieron en las últimas versiones, pues también es posible poner calcomanías, la típica etiqueta, chapa, que normalmente pues no dibujamos, pero como estamos haciendo una ilustración y me interesa que se vea, pues la puedo añadir sobre la geometría, o incluso también se puede añadir texturas, pues añadir un color o una imagen que digamos, haga más real los colores que estamos visualizando, ¿no? Pues una textura de un color metalizado o de incluso, por ejemplo, una fibra de carbono, cosas así, que nos permitan identificar mejor las piezas, ¿no? Algo que normalmente en diseño no se acaba de dibujar porque se le asigna un color neutro y ya está, pues desde aquí podríamos asignarle un color que no llega a ser un renderizado, pero digamos que le da un poco más de realismo a esos modelos, ¿no? He comentado al principio y lo vuelvo a hacer incisión ahora, que es que el origen de los datos, o sea, el creo, está vinculado con la ilustración. Es decir, si yo modifico mi creo, se actualiza la ilustración. Y eso lo que nos permite, y el valor que le tenéis que obtener a eso es, ya no es necesario esperar hasta el final para empezar a trabajar unas ilustraciones. Puedo empezar a hacerlo con un porcentaje de modelo. Si luego, por lo que fuera, el modelo cambia, pues se me actualiza. Lógicamente, si aparece una pieza nueva y yo tenía explosionada los componentes, pues tendré que explosionar esa pieza. Esta aparecerá en su lugar de origen. Si aparece un agujero, pues aparecerá el agujero. Si me he quitado una pieza, pues esa pieza ya no estará en mi ilustración. Además, me informa de esos cambios cuando ocurren, ¿no? O sea, que no es algo que mágicamente pasa, sino que puedo decirle que me avise y que incluso que me identifique cuáles son esos cambios. Pero lo importante es que estamos trabajando, podemos trabajar en paralelo y ganar todo ese tiempo. Y otro de los puntos importantes es que el autor, el usuario, puede ser un usuario independiente de ingeniería, ya no depende de ingeniería, ya no necesita que ese departamento de ingeniería le genere esa imagen desde el punto de vista, desde el ángulo, que se vea no sé qué y sácame esa pieza. Bueno, todo esa situación habitual en la que el, pues el técnico que está haciendo la documentación se iba a ingeniería porque es quien tiene el CAD y le empezaban a pedir y a ocupar parte de su tiempo a hacer un tipo de imágenes que el que lo necesitaba, como no tenía la herramienta de CAD, no las podía hacer, pues ahora ya es autosuficiente y ya no necesita de ocupar el tiempo de ingeniería, ¿no? Y por último, al final minimizar trabajos duplicados. Al final, si todo esto se hace desde un archivo donde tenemos muchísimas imágenes, ilustraciones, figuras que nos permitan crear esta librería, digamos, de imágenes que luego utilizaremos, pues ya no tengo que estar yo haciendo un trabajo y luego hay otra persona que hace otro con las mismas imágenes o que simplemente coge eso, lo duplica y simplifica un poquito los ficheros. Es muy típico que se cogiera un plano, se exportara en formato AutoCAD, se borraran líneas. Eso es un trabajo, es una situación muy habitual en las empresas que generan ese tipo de documentación. Al final es duplicar mucho el trabajo. Y bueno, y al final maximizar la imagen.
como he empezado desde el principio, lo importante es la imagen, maximizarla, utilizar más imagen que texto y si con los colores, con las animaciones, con todo ese tipo de indicaciones nos permite quitar mucha parte de texto, pues al final lo que vamos a conseguir es facilitarle el trabajo al usuario final, facilitar incluso la reutilización de esas imágenes en los diferentes mercados sin tener independientemente del idioma, ¿vale? O sea, al final maximizamos ese uso, ¿no? O esa explotación de esa imagen que ya hemos creado creando el modelo 3D que es el que vamos a reutilizar. Como resumen de alguna de las funcionalidades, bueno, se pueden hacer secciones, también podemos incluso crear ilustraciones de todos los cableados, esquemas 2D de esos cableados. Podemos sacar imágenes vectoriales, globos, anotaciones, vistas de detalle. Aquí estáis viendo la imagen del medio, pues una vista de detalle haciendo un zoom de una zona de un motor. Pues aquí se puede hacer esa vista. Podemos jugar con los colores, con las transparencias, con los aspectos visuales, ocultando, mostrando elementos. Podemos crear secuencias. Secuencias y animaciones van un poco de la mano. Al final la secuencia es un paso a paso, donde entre paso y paso hay una transición que viene a ser como una pequeña animación, pero podemos incluso añadir textos en los pasos, podemos añadir incluso que el operario pueda rebobinar ese paso antes de pasar al siguiente, ¿vale? Es como una guía de siguiente en formato digital, ¿no? Las animaciones, como comentaba, sería en ese caso ya no es un paso a paso, sino que es una secuencia completa de vídeo que luego podemos reproducir en un visor de tal manera que podemos girarlo y podemos ver el ángulo o podemos convertirlo en un 3D que guardaríamos. Y bueno, también podemos incluso, hay una funcionalidad que nos permite sacar unos PDFs donde incrustamos la típica imagen con sus globos y la pequeña tabla de lista de materiales automático, ¿vale? Pues un automatismo que tiene digamos, sus limitaciones, pero bueno, para ciertos conjuntos no muy grandes, pues nos permite hacer esa dualidad de poner un encabezado, una imagen y una tabla con los campos que queramos de ese conjunto. Una cosa que no he comentado, bueno, voy a comentar aquí. Cuando cogemos el CAD y traemos al Creo Illustrate las imágenes, podemos traernos diferentes formatos, ¿vale? Típicamente, si trabajamos en CAD, vamos a utilizar casi siempre el PVZ. Primero, porque empaqueta todo un conjunto. Segundo, porque pesa menos para el usuario que va a utilizar Illustrate. Y es mucho más sencillo que ir a buscar el ASM o el PRT de turno, ¿no? Si le damos un PVZ, le simplificamos mucho el trabajo. Ese PVZ, cuando lo traemos aquí, no solo nos trae la imagen y la lista y los componentes que lo forman, sino que también nos trae los atributos, los metadatos de esa pieza. Si tenemos puesto una descripción, un material, en cualquiera de estos campos que podemos, de los parámetros de Creo o atributos de Windchill, los podemos traer a la figura y los podemos utilizar, por ejemplo, para crear un globo que sea el código de referencia. Ya nos haría falta, por ejemplo, ¿eso qué simplificaría? Ya no necesitaría poner la imagen que estamos viendo aquí de número, sino podría poner el globo con directamente el código. ¿Eso qué me ahorra? Poner la tabla. La típica tabla de lista de materiales, donde le digo el 1 es tal cosa. Bueno, pues si en lugar de poner 1 y poner debajo una tabla con tal cosa, donde pone 1 le ponemos directamente el nombre, el código, la referencia, esta imagen que vamos a montar sobre un manual, el usuario de este manual pues directamente verá la flechita que indica la pieza que él quiere comprar o quiere reemplazar y verá su nombre. Y con ese nombre pues podrá llamar al cliente o ir a un portal de recambios y solicitarla. Mucho más sencillo. Con esas imágenes que hemos, una vez traído ese 3D, podemos crear secuencias, animaciones. Estas secuencias se pueden exportar en diferentes formatos, PVZ para hacerlo más dinámico o imágenes para cada uno de los pasos. Las animaciones, pues también PVZ, que sería esa animación dinámica en la que podría rotar, acercarme, alejarme, etcétera, etcétera, o en formato vídeo, que lógicamente no podemos rotar nada, sino que veremos un vídeo tal como lo hayamos grabado. Y luego todas las figuras 2D que sean o imágenes o ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones eran esas
imágenes que hemos dicho vectoriales, ¿vale? Las más típicas y conocidas son el CGM y el SVG, y luego como imagen, pues BMP, GIF, JPG, PNG e incluso un PDF. Podemos exportar también la lista en formato Excel. Y luego, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues dependiendo de un poco del caso de uso. Podemos utilizar un Creo View para poder directamente visualizar el resultado de este Creo State, que es un PVZ, donde dentro puede tener embedido secuencias, animaciones, imágenes, lo que queramos. Y el usuario solo va a tener que tener ese Creo View, incluso la versión gratuita. Tiene funcionalidad para ver lo que le hemos generado. O podemos crear diferentes imágenes que vamos a utilizar en otros sistemas. Por ejemplo, el típico Word, donde vamos a coger esas imágenes y las vamos a incrustar dentro del Word, que entonces tendríamos que utilizar esta parte de aquí, de imagen, o con las herramientas ya de PTC que tenemos, como por ejemplo el Arbotest. El Arbotest es la herramienta que sería el equivalente a ese Word, pero bueno, con funcionalidad adicional. Por ejemplo, trabaja como un CAD, es decir, podemos crear un manual a partir de elementos que trabajamos de manera individual, es decir, como un Lego. Yo tengo un manual, está formado por diferentes capítulos. Imaginemos, y tiene subcapítulos y tiene tablas, apartados. Imaginemos que cada tabla, cada apartado o cada capítulo es una pieza de Lego. Para montar un manual, ¿qué hago? Montar todas esas piezas de Lego. Si modifico una de esas piezas, se actualizarían todos los manuales, ¿no? Pues eso es la manera de trabajar de Arbotest. ¿Y qué pasa? Que aquí dentro podemos incrustar directamente estos PVZs. Estos PVZs que dentro puede tener, como estamos viendo en esta imagen pequeñita, que vemos varias imágenes, o sea, en un solo archivo de Illustrator puedo tener varias figuras, varias ilustraciones diferentes, una para indicar un explosionado como este, otro para indicar una animación, otro para indicar una sección, otro para una vista de detalle. Pues luego en mi Arbotest cojo, cargo ese PVZ y selecciono cuál es de todas esas figuras en la que quiero mostrar. Eso sería un poco todo el proceso, ¿no? Y todo esto, lógicamente, gestionado o con la posibilidad de gestionarlo dentro de Windchill. Vamos a ver un pequeño ejemplo de su funcionamiento. Bueno, esto es Creo Illustrate. Lo primero que estamos viendo aquí son una serie de figuras, ¿vale? Una lista que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras diferentes. Hay una secuencia, hay una explosionado, hay una con globos, hay una vacía. Y bueno, y lo que podemos ver es que tenemos aquí un pequeño conjunto que cargamos del modelo directamente. Esto es la parte trasera de una moto de nieve. Y ahora aquí lo que podemos hacer es empezar a, simplemente, de una manera muy sencilla, comenzar a hacer una imagen que va a ser, por ejemplo, una explosión. Podemos ocultar componentes que no nos interesa ver, podemos cambiar colores, podemos ocultar, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y esto va creando toda una figura. Podemos cambiar el modo de visualización, pues ahora con aristas, tenemos modo líneas, tenemos otros colores tipo pastel. Bueno, hay muchos formatos diferentes en el cual podemos generar estas imágenes. Podemos añadir automáticamente esas líneas de explosión, como estamos viendo aquí. Podemos cambiar el formato de la línea de explosión. Podemos hacer muchas cosas. Ahora vamos a sacar, en este caso, pues el cojinete, arandelas o todas las piezas que pueda haber en este eje. Y vamos creando esa imagen. Como estáis viendo, esto es un 3D. Y ese 3D luego lo podríamos capturar como en una posición o dejarlo como un 3D que el operario pueda orientar y ver desde el punto de vista que quiera. Tenemos incluso las vistas. Estas vistas pueden venir del Creo también, o sea, las vistas guardadas de Creo, podríamos rescatarlas. Pero ya veis que como herramienta es muy sencilla de utilizar. Podemos añadir símbolos, es un martillo, por ejemplo. Este martillo es un 3D más, es una pieza que podemos mover, podemos escalar, podemos posicionar. Podemos tener símbolos 2D, como por ejemplo pues una señal de advertencia. ¿Vale? Esto es diferente, es una imagen 2D que siempre es paralela a la pantalla, como ves, y la podemos colocar donde nos interese. Y todo esto es lo que nos va alimentando estas figuras. Podemos vincular a esta ilustración diferentes modelos. Por ejemplo, tenemos el conjunto, y necesitamos un utillaje pues, que no esté montado sobre el conjunto, me lo traigo, ¿vale? Y estos son los componentes que están vinculados con el original.
Y además podemos ir creando pues, las diferentes figuras, que son todas las que podemos tener ya creadas y que de alguna manera vamos a luego explotar como usuario final, pues o con un manual de montaje, con un manual de mantenimiento, con un Creo View o directamente con incrustando estas imágenes en un Arbotest o en un Word, ¿no? Simplemente haciendo doble clic en cualquiera de estas figuras, cambiamos de figura y nos vamos a esa imagen que hemos preparado con un aspecto visual diferente, porque el objetivo de esa imagen es diferente. En este caso estamos viendo pues como hay una transparencia en uno de los componentes, que es la parte de la oruga. Podemos ver incluso, en este caso, una ilustración en modo líneas. Este modo líneas se pueden eliminar componentes, se pueden ocultar. Además, si se modifica el 3D, se va a actualizar esta ilustración 2D. Como veis aquí, el concepto de línea gruesa, línea fina, podemos eliminar y simplificar alguna línea. Y cualquier cambio que hagamos aquí se va a actualizar en esa ilustración. ¿Vale? Entonces son opciones, dependiendo de si nos interesa o no, si trabajar en esa ilustración 2D o preferimos trabajar en formato 3D. Fijaros como aquí ahora sale un relojito en la ilustración 2D, conforme se está actualizando, o está desactualizado, vamos a decirlo así, y cuando volvamos a esa imagen, pues lo que haremos es actualizar esa ilustración. ¿Vale? Lo que me dice ahora que se ha actualizado la misma, ya está completada, cerramos esto y si nos alejamos veremos cómo tenemos ahora esa imagen explotada, a pesar de que esto es un 2D. ¿Vale? Esto no es un 3D, es un 2D, no puedo girarlo, es una imagen 2D. Aquí vemos otro ejemplo, donde aquí tenemos vistas de detalle. Tenemos el conjunto principal y pequeñas vistas de detalle. Tenemos un pequeño globo donde está cogiendo información de la pieza, como el nombre, etcétera, etcétera. Entonces, este globo lo podemos automatizar, podemos crear ya una plantilla para crear globos, podemos crear, bueno, se puede tunear todo lo que son plantillas de globos, de anotaciones, de símbolos, incluso de colores. Pues aquí estamos viendo todos los metadatos que nos vienen, algunos de Windchill, algunos de Creo o de Proe, bueno, y vemos como todos estos campos que están aquí, luego los puedo utilizar para crear un globo a medida con esos campos. Y nos podemos traer infinidades del material, el modelo, el código de referencia, el que lo ha hecho, no sé, cualquier campo que tengamos lo podemos utilizar luego para crear un globo. Y aquí estamos viendo, pues, ejemplos de vistas de detalle. Y bueno, voy a avanzar un poquito. Ahora vemos una secuencia, ¿vale? En este caso es una secuencia donde podemos previsualizarla y aquí lo que vamos a ver es un montaje. Pues vamos a hacer nos acercamos un poquito y vemos el play. Y cómo van apareciendo una serie de notas y va desmontándose, en este caso, esta zona de aquí, desaparecen componentes. Y cuando aparecen notas, por ejemplo, ¿vale? Puedo añadir todo tipo de información, pero además es una animación o un paso a paso que yo puedo rotar. ¿Vale? No tengo ningún problema por ver desde el ángulo que quiera. Tengo aquí cada uno de los pasos y yo puedo añadir nuevos pasos o modificar el original, ¿no? Añadiendo alguna tarea más dentro del paso. Esto me va haciendo como unos frames. Si alguno ha utilizado alguna vez algún software de animación, es exactamente igual. Es decir, tenemos, a medida que yo voy creando movimientos, me va creando líneas, cada línea me indica para cada pieza qué acción hago, pues si hago un cambio de color, si lo muevo, lo desplazo, si lo hago desaparecer, etcétera, etcétera. Y luego lo mismo por el segundo paso, que en este caso pues es la aparición de este mensaje de peligro. Pero ahora si añado un paso 3, que es lo que acabo de hacer, le hago desaparecer esta nota, el primer paso, y ahora podría hacer un segundo paso, que es sacar pues este tornillo, por ejemplo. Hago un efecto de un cambio de color primero, que siempre es más visual. ¿Vale? Estamos viendo cómo tenemos la nota primer frame y el segundo, que es cambiar de color. Y si lo vemos, desaparece y cambia de color la tuerca. Ya tenemos una secuencia. Y otra cosa que podemos haber hecho, pues es un pequeño explosionado con sus globos y esos globos, pues
fijaros que cuando yo selecciono la pieza me dice cuál es. Entonces, esto, incluso tenemos una lista de materiales aquí, que por eso se dicen que estos globos son inteligentes, ¿no? Porque están vinculados a un componente. Esto lo podría utilizar para exportarlo en formato PDF y ver esa imagen de imagen globo, imagen lista. Aquí vemos la parte de publicación, donde podemos elegir de cada una de las figuras en qué formato queremos publicarlas. Pues mira, estas las quiero en formato imagen, esta la quiero en formato vectorial y estas dos las quiero en formato PVZ. Y después está la 2D, que la quiero también en formato vectorial. Podemos editar y crear tantas subtipos de publicaciones como queramos. Podemos elegir la calidad de publicación y ciertos campos si queremos controlar. Y de una sola vez podemos crear una multipublicación en diferentes formatos. ¿Vale? Todos los formatos posibles que podemos hacer y las opciones de características que nos permite publicar. Y bueno, simplemente lo que yo haría es darle a publicar y eso me va a generar un PVZ con toda esa información dentro que luego podré visualizar en un CreoView. Aquí tengo otro pequeño ejemplo. Espera, este no, donde he enseñado la parte quiero enseñar la parte de las etiquetas, como es algo que no todo el mundo, bueno, es algo más novedoso de las últimas versiones, pues lo sencillo que es añadir pues una pequeña etiqueta, ¿no? Entonces simplemente me voy aquí, puedo tener mi librería de etiquetas o elegirla en ese momento para añadirla en ese momento. En este caso pues tengo aquí una pequeña etiqueta de mantenimiento y tengo alguna de warning. Y simplemente selecciono, las puedo clasificar, ordenar, organizar, puedo crearme toda una librería de etiquetas, selecciono la que me interesa y una vez seleccionada lo que hago es insertarla. ¿Vale? Podemos ir a buscar otras imágenes, voy a avanzar un poquito. Aquí cogeremos la de warning, la vamos a insertar. Entonces lo que diremos es sobre qué elemento la queremos insertar, ¿vale? Lo que nos está pidiendo ahora, pues la insertamos en esta pieza y ahora cuál es la orientación desde la que la vamos a insertar. Ya la estamos viendo aquí, esta orientación, y ahora aquí lo que podemos hacer es jugar con esa escala y con esa orientación. Ahora cuando soltemos ya empezaremos a ver la etiqueta. Vale, vamos aquí podemos luego jugar con la geometría, con la forma de la geometría, con la opción de si es cilíndrica o no lo es, etcétera, etcétera. Aquí. Estamos aquí, ahora sí. ¿Vale? Ahora estamos viendo esa pieza, esa geometría y cómo se va adaptando a la superficie que hemos seleccionado y podemos cambiar a escala, colocarla donde nos interesa y eso quedará allí como una imagen, como si fuese una pegatina real que luego podremos utilizar para explicar mucho mejor lo que estamos explicando. En este caso, pues si vamos a enseñar cómo hacer un mantenimiento de una pieza, pues es importante que a lo mejor vean esa etiqueta que la van a ver el cliente y a lo mejor hay alguna información de la que queremos destacar, ¿no? Y ahora ya hemos visto que hemos elegido el modo cilíndrico, por lo tanto ya interpreta que eso es cilíndrico, por lo tanto ya no lo pega en los dos lados, ni cosas de esas. Ya lo podemos mover por todo el cilindro, como estáis viendo ahora. Y bueno, y aquí veis un ejemplo de una animación de lo que decíamos, como lo sencillo que es autoexplicar esto con una animación, con efectos, de cómo hacer pues un cambio de una correa, de una impresora como un toner, como estamos viendo aquí. Pues mira, hay que sacar este componente, esta guía, luego hay que sacar con estos dos tornillos, con sendas con una llave Allen, luego sacamos la tapa, ahora ya podemos coger cuidado, bueno, un típico mensaje de advertencia y ahora ya puedes cambiar esta correa, pues la quitas, añadimos la nueva correa y ya tendríamos el cambio hecho. Ya veis qué sencillo es explicar con una animación este tipo de ejemplos. Vamos a ver algunas de las novedades de Creo 8. Bueno, algunas no, todas las novedades de Creo Illustrator 8. Bueno, ¿qué novedades han salido? Hay una funcionalidad que es el Creo Illustrate nos permite generar lo que se llama una norma. Una norma viene a ser como una configuración del Creo Illustrate, donde
definimos todas las características. Colores predefinidos, símbolos predefinidos, globos predefinidos, bueno, todo lo que es la configuración del modelo, pues esto hasta ahora se configuraba de una manera bastante manual. Pues ahora hay una herramienta que es el Administration Tool que nos permite crear estas configuraciones y administrarlas. ¿Vale? Esta es la ventaja. Es una aplicación que se arranca de forma individual y podemos allí configurar esa norma que luego utilizaremos cuando hagamos una ilustración. La segunda novedad que ha aparecido es, antiguamente cuando creábamos una ilustración y comenzábamos, esa ilustración estaba vinculada con una norma, ¿vale? Con una configuración. Y no era posible cambiarla. Pues ahora es posible cambiarla y actualizarla. Es decir, podemos coger un archivo antiguo de ilustración y aplicarle una norma nueva donde tenemos pues unos globos nuevos, tenemos unas etiquetas nuevas, tenemos unos símbolos nuevos que vamos a utilizar, ¿no? Pues podemos aplicar a un archivo de ilustración antiguo o uno que ya existe cambios en nuestras normas, ¿vale? Eso es algo que se reclamaba desde hace tiempo y ya lo tenéis disponible. Otra de las novedades que podéis hacer es que ahora podemos controlar los efectos. Cuando añadimos un efecto a una animación o a una secuencia, es decir, el efecto ese que habéis visto de cambio de color o que parpadea o que desaparece, hasta ahora no había ningún control sobre él. No podíamos decidir el tiempo y no podíamos definir muchas cosas. Ahora ya sí. Es una línea más en mis líneas de animación que yo puedo controlar. Por lo tanto, puedo hacer que el efecto sea más rápido o más lento. Y por último, todas esas texturas o calcomanías que estamos pudiendo poner, ¿vale? Que he explicado lo de la etiqueta o las texturas que le aplicaba ese color realismo, hasta ahora la consecuencia que tenía es que el archivo resultante pesaba mucho, porque esas imágenes pueden pesar mucho, pueden ser de alta resolución y no había una reducción de peso. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que se reduce mucho el peso del archivo resultante. Entonces, si yo coloco una imagen de alta resolución que pesa 20 megas, por decir algo, cuando la incruste y haga el entregable, pues me va a reducir muchísimo el peso de esa imagen para que sea suficiente para visualizar, pero no exceda del peso del archivo, ¿no? Y vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funcionan estas novedades. Bueno, es un poquito largo, yo lo iré pasando, pero bueno, esta es la herramienta donde podemos crear esas nuevas, crear y administrar las diferentes normas. Entonces yo puedo crear una nueva, ponerle el nombre que yo quiera y a partir de ahí lo que me aparecerá será la ventana típica de donde está toda la configuración. También puedo gestionar las que existen. Como veis, podemos añadir, incluso podemos importar que alguien haya hecho una norma, la podemos traer. Podemos, a partir de una, duplicarla y crear una nueva. Podemos exportarla. Podemos modificarla, borrarla. Bueno, todo lo que sea administrarla, ¿no? Y bueno, podemos importar directamente desde un archivo de ilustración, traernos el archivo y nos trae la norma que estaba incrustada dentro de ese archivo de ilustración. Vale, que eso, las normas van, como os decía, cuando abrimos un Illustrate, siempre está aplicando una norma, por lo tanto, el archivo de Illustrate lleva dentro embedido qué norma va, o la configuración de ese archivo, de esa ilustración. Si yo hago importo una ilustración, me traigo la norma y a partir de ahí puedo manipularla y editarla. Vamos a avanzar un poquito hacia la otra parte. A ver que se vea aquí. Que me interesa que se vea una cosita. Bueno, si no lo enseño aquí. ¿Veis? Hago una pausa. Bueno, aquí es donde iría configurando todas las características. Pero lo importante, ¿veis este candado que aparece a la derecha? Pues además de crear una norma, también es posible decidir qué funcionalidades son editables o no por el usuario final. Es decir, yo puedo bloquear funcionalidades para que una vez utilicemos esa norma no sea posible cambiar o añadir o modificar algo que hemos aplicado la norma. ¿Vale? Eso es interesante cuando se trabaja
varias personas o se contrata un trabajo y se envía una norma, pues oye, te la envío, te la bloqueo y así no puedes manipularla. Vale, y a partir de aquí ya es utilizarla, modificarla, actualizarla. Fijaros cómo tiene la indicación de fecha para que tengamos claro de cuándo se utilizó, etcétera, etcétera. Avanzo un poquito. Vale, y aquí tenemos la parte de esto de aquí. Como cuando creamos cualquier efecto, vamos a avanzar un poquito hacia atrás aquí. Aquí, cuando añadimos un efecto dentro de una secuencia, de una animación, nos va a salir una ventana adicional que hasta ahora no salía. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Si añado un efecto, me sale esa ventana donde me dice qué componentes van a ser afectados y las características. Y entre ellas está, por ejemplo, los tiempos. ¿Vale? Esto me va a añadir dentro de mi línea de tiempo una nueva, digamos, opción, que es efectos, donde estarán esos efectos que hemos aplicado. Y esos efectos los podré editar. ¿Vale? Lo puedo editar de tal manera que ahora puedo volver a manipular y cambiar las características sin ningún problema, cosa que antes no era factible. Pues ahora estoy haciendo que el efecto de parpadeo de color pues sea pues el doble de velocidad, ¿no? En el mismo tiempo va a hacer 4 parpadeos en ese tiempo, en este caso en un segundo. ¿Vale? Esto lo estoy pudiendo hacer gracias a que tengo esa nueva pestañita de efectos. ¿Vale? Y con eso con cualquier tipo de efecto. Por ejemplo, el enroscado, desenroscado, pues aquí todas las características las tengo ahora dentro de una sola ventana que edito desde la misma línea que me genera en el propio editor de animación. ¿Vale? Y eso me puede pasar con cualquier tipo de efecto que yo tenga. Y bueno, la otra novedad que sería la de exportar en un peso inferior la pieza, no la enseño en el vídeo porque tampoco aporta gran cosa, simplemente es que se reduce el peso cuando añado etiquetas y cosas de estas. Bueno, un poco en resumen, lo importante es mejorar o facilitar a los usuarios ese trabajo, mejorándole pues que sea mucho más sencillo su servicio, su trabajo, su operación. Al final, agilizar tiempos gracias a que es mucho más fácil de entender y de ver. Mejorar esa eficiencia de los operarios. Si mejora la eficiencia, lógicamente lo que estoy haciendo es reduciendo los costes y que al final la satisfacción del cliente, ¿no? Que su experiencia personal sea mucho mayor y que de alguna manera ese cliente esté mucho más contento con lo que le estamos mostrando y con lo que está utilizando para hacer su trabajo. Y ese es el objetivo claro de todo esto. Además, cosas que no he comentado. He comentado que Illustrator podía alimentar ese Arbotest para crear la documentación. También puede alimentar otras herramientas como temas de realidad aumentada. Es la evolución natural, es decir, todas estas imágenes que estamos viendo, que podemos ver sobre una pantalla, las podríamos ver con sus animaciones, etcétera, en realidad aumentada mediante Vuforia Studio. O sea que el Illustrator alimenta diferentes herramientas de PTC en función del tipo de entregable que queramos hacer en el futuro, ¿no? Bueno, para acabar, 2 cosas, y si alguien tiene una pregunta, pues también responderé sin problema. Las próximas sesiones que tenemos una sesión de Keyshot el día 22, una de Winchi de lo que es transformación de listas de materiales de ingeniería manufacturing y también todo el proceso de fabricación el día 29 y el día 5 de noviembre una presentación de Onshape. Para los que estéis interesados, apuntaros en vuestra agenda. Os podéis apuntar también a través de nuestra web, que ya están disponibles las sesiones y os esperamos a todas estas sesiones. Por último, aparte de las preguntas que podáis tener, recordaros que ahora en el momento que digamos, colguéis de la sesión o apaguéis la sesión, vais a ver una encuesta que os agradeceríamos que la respondierais. Nos tomará más de un minuto, pero siempre nos ayuda a nosotros a mejorar y a crear un poco estos eventos para vosotros que se alineen mejor a lo que necesitáis. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenéis digamos, en el sistema la posibilidad de hacer preguntas o
incluso enviar algún mensaje. Si no, tenéis mi correo electrónico también. Algunos ya me conocéis, en otras ocasiones hemos hablado, otros no, pero bueno, si alguno tiene interés, pues me puede, si ahora no quiere hacer una pregunta y le sale más adelante, la puede hacer en cualquier momento. Voy a dejar un par de minutos, en principio vamos bien de tiempo, y si no, pues un placer y nos veremos en otra sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.